Crecer es la mejor experiencia de la vida. El mundo espiritual es una realidad a la que todos podemos acceder. Entra ya a esta nueva dimensión con Pastor Mau a puerta cerrada. Verás lo que nunca han visto y oirás lo que jamás han escuchado. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Reciban un saludo muy cordial en este maravilloso día, pidiéndole a Dios que por favor nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna, y que llene nuestro corazón de su paz, también de su dirección, para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando en que una de las cosas más complejas y más importantes de cualquier cambio es saber por dónde comenzar. ¿No te ha sucedido que muchas veces los cambios se retrasan o se aplazan simplemente porque no sabes por dónde comenzar? El asunto a veces no es ni siquiera saber que debemos cambiar algo, porque eso puede estar claro, sino realmente el tema es por dónde comienzo. Y es cuando nos sentamos y analizamos todo, pero por cada lado que queremos comenzar, el cambio siempre como que le encontramos una dificultad más y entonces no lo hacemos. Y mira, una de las cosas más poderosas que aprendemos en la temporada de altares es exactamente por dónde comenzar. Para todo aquel que considera que necesita un cambio para mejorar, la respuesta es: comienza desde el altar, desde tu vida espiritual, comienza desde adentro, desde los modelos mentales, desde tus principios, desde tu creer, desde lo que está dentro de ti, tus pensamientos. Ese es el lugar correcto para comenzar un cambio verdadero y que trascienda en el tiempo y en todo lo que haces. Ayer nos miramos un poquito la vida de Josafat, un hombre que cuando comenzó a reinar propuso en su corazón generar una renovación espiritual en su nación, y lo maravilloso de todo es que lo logró. Por esa razón es importante mirarlo con cuidado. Josafat recibe el gobierno en terribles condiciones. Su padre terminó muy mal. Su padre Asa, cuando comenzó a reinar, hizo lo que le agradaba a Dios, restauró la espiritualidad de la nación. Él sabía que lo que era confiar en Dios y cómo clamar a Él. Todo comenzó muy bien. Levantó el altar a Dios y dirigió el pueblo hacia allá. Pero de un momento a otro, su corazón cambió y el altar dejó de ser su prioridad. Entonces la consecuencia fue que puso la confianza en los hombres. Desbarató el altar e hizo alianzas con sus enemigos. Y esto le trajo malas consecuencias a su reinado. Luego Dios le envió palabra a través del profeta, y Asa, el rey, lo metió preso y le puso un cepo en los pies y en sus manos. Quiere decir que amarró la palabra, aprisionó el mensaje de Dios. Cuando el profeta vino a decirle que lo que debía hacer, en vez de escuchar y obedecer el mensaje de Dios, dicho de otra manera, silenció la palabra, porque ya no tenía altar. Y es que cuando no tienes altar, la palabra está silenciada, así de simple. Ese es el escenario espiritual que recibe Josafat, hijo de Asa, llevándonos a pensar que todo lo que hagamos espiritualmente le va a dejar una herencia a tus hijos. Escucha esto: una herencia con la que van a tener que luchar, vivir o modificar. Entonces Josafat comienza el cambio espiritual por derribar altares, lo estamos viendo desde ayer, y esto pues lo que hizo, lo propuso fue desde lo profundo de su corazón, y por eso comienza diciendo que estaba profundamente comprometido con los caminos del Señor, y ese compromiso lo llevó a una acción que fue quitar de todo Judá los santuarios paganos y los postes dedicados a cera. Era quitar altares. Ahora, mis amigos, miren, quitar altares requiere limpiar, reformar, sacar elementos de adoración pagana, que en nuestro caso puede ser todas aquellas cosas, elementos o acciones que normalmente podemos estar haciendo al ver, escuchar, visitar lugares o hacer cosas que desagradan a Dios. Vamos a llevarlo un pedacito a la práctica. Cuando yo lo hice, cuando comencé a conocer al Señor y comencé a entender lo que esto significaba, pues yo entendí que debía cambiar mi altar. La pregunta es ¿cómo? Bueno, pues, por ejemplo, cambié de música. Comencé a escuchar otro tipo de música que alimentara mi altar desde lo espiritual y no desde lo emocional. Y comencé a cambiar lo que normalmente escuchaba, a quién escuchaba. Dejé de ver todo aquello que alimentaba mi pecado, mi lujuria, o simplemente lo que alimentaba mi emoción. Y comencé a alimentarme de otra manera. Y también tuve que cambiar de algunos amigos, por supuesto. Todo eso cambió, tomó tiempo, claro, tomó sacrificio, toma decisión, también es convicción, ¿no? Y obviamente propósito. O sea, ¿por qué voy a hacerlo? Pero mira, el tiempo comienza a pasar y de pronto uno se da cuenta que valió la pena hacerlo. Porque el cambio de altar generó un cambio integral en mi vida.
comenzando por mi carácter, por mi actitud. Desde allí comenzó a haber un cambio interesante. Levantar el altar me permitió encender el entendimiento y el conocimiento por la palabra de Dios, porque aunque yo no había tenido altares, sí tenía la palabra enmudecida. Para mí la palabra estaba atrapada, amarrada, porque no creía en ella. Cuando no crees en la palabra, cuando no crees en lo que Dios dice a través de su palabra, estás actuando como asa, le tienes un cepo, la tienes amarrada. Pero yo no activo primero la palabra, lo que activo es el altar. Y cuando activo el altar es que comienzo precisamente a orar, comienzo a buscar a Dios, a entender que tengo que hacer unos cambios en mi vida y comienzo a generar algunos hábitos saludables. Y dentro de todo eso está la palabra involucrada y comienzas a tener un entendimiento. ¿Sabes? Hoy es un buen día para evaluar los cambios, claro, los cambios que ya hemos hecho, con el objetivo de una renovación espiritual completa, de fondo, en búsqueda de una transformación espiritual verdadera. Mira, no puedes comenzar el otro año sin haber tomado la mejor decisión de hacer una transformación espiritual verdadera, de fondo. Una transformación que realmente traiga cambios en toda tu vida. Josafat sabía que si no hacía cambios de fondo, su nación seguiría igual. Y sabes, lo importante de esto es que él no estaba dispuesto a comenzar una temporada de la misma manera que lo hizo su padre como terminó. Él quería que desde lo espiritual hasta lo material todo cambiara. Y por supuesto, logró grandes cosas. Todo esto queda escrito para ejemplo nuestro. Todo esto queda definido así para que yo pueda entender que yo puedo detenerme por un momento y pensar en esos cambios significativos, tomar decisiones hoy y elegir simplemente que no estoy dispuesto a comenzar una próxima temporada igual, con la misma actitud, con el mismo modelo de pensamiento, con las mismas cosas que digo. No estoy dispuesto a eso. Entonces te detienes por un instante y dices, aquí tiene que haber un cambio verdadero. Y comienzas a pensar en cómo renovar el altar, cómo limpiar, cómo quitar, cómo transformar. Y espera, porque las cosas van a traer un cambio verdadero y obviamente va a haber una consecuencia maravillosa. Le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que te bendigan de una manera súper especial, casi terminando esta temporada. Yo soy el Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Que pases un día súper extraordinario. Chao.